Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 17 de noviembre. Soy Carol Shearer y continuamos las reflexiones de Mateo. Seguimos el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 22 al 29. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿Tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quién cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces, ¿los suyos están exentos?, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Gloria a ti, Cristo Señor. Es la segunda vez en el Evangelio de Mateo que Jesús anuncia a sus discípulos que va a morir y que luego de 3 días resucitará. Ya había hablado del tema resurrección, pero no reaccionaron. Solo escucharon: el Hijo del Hombre va a morir, y se pusieron tristes. Para ellos era el fin, pues si Jesús moría, ¿qué iba a pasar con ellos? ¿Cómo iba a cambiar sus vidas? Tanto tiempo llevaban viajando y compartiendo con Jesús mientras que aprendían de él, y ahora todo esto iba a terminar. La idea de la resurrección para nosotros está incorporada a nuestras creencias. Oramos el credo y mencionamos la resurrección de los muertos. Pero este concepto no estaba claro en las mentes de los discípulos. Era algo desconocido. La muerte era el final. Sin embargo, no dicen nada. Lo siguen acompañando y viendo las maravillosas curas que efectuaba, viviendo vidas de nómades, sin sus familias, de pueblo en pueblo, pero a su vez conociendo mucho más del territorio de Palestina y mucho más de lo que hubieran visto si se hubieran quedado en sus pueblos. Y aquí viene algo interesante. Estando en el pueblo de Capernaum, se le acercan a Pedro los recaudadores del impuesto al templo y le preguntan: ¿Tu maestro paga el impuesto? Se referían al impuesto al templo. Figura en Éxodo 30. Era tributado por toda persona mayor de 20 años. Consistía en dar 5 gramos de plata una vez al año a los recolectores. En la época de Jesús, el valor estaba estipulado en 2
dracmas. Era un tributo muy antiguo para los judíos, desde la época de Moisés, donde Dios le pidió que cuando hiciera el censo debía pedirle un dinero a cada persona, como una especie de rescate por seguir vivo. Dijo Dios, ni el rico dará más de 5 gramos, ni el pobre dará menos de 5 gramos. O sea, igual para todos. 5 gramos de plata por persona. Dios, a cambio del impuesto, se acordaría de los israelitas y los protegería. Pedro sabía de este tributo y por eso le dijo que sí a los recolectores del templo. ¿Y ahí sería el fin de la historia? No. Jesús aprovecha esta oportunidad para seguir enseñando a sus discípulos. En la casa le pregunta a Pedro, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quién le cobran impuestos y tributos? ¿A sus hijos o a los demás? Y Pedro contesta a los demás. Jesús sigue hablando. Entonces, ¿los hijos de reyes están exentos? ¿Podríamos decir que sale a relucir el sentido del humor de Jesús? ¿Su parte más humana? Con esa ironía decía que el Hijo de Dios, Rey de Reyes, no debería estar pagando el impuesto. Me lo imagino sonriendo al decir esto. Una picardía casi. Los reyes eran dueños de las tierras bajo su cuidado y sus hijos eran herederos directos y no tributaban. Pedro no reacciona, no le sigue el argumento. Jesús no tiene ganas de crear conflicto en ese pueblo y le pide a Pedro que para no ofender a nadie tire una línea en el lago cerca de la casa y dentro de la boca del primer pez que agarre encontrará una moneda de 4 dracmas y que vaya con ella a los recolectores de impuestos y tribute por los dos, 2 dracmas por Pedro y 2 por él. Jesús siempre tuvo en claro las obligaciones terrenales, al César lo que es suyo. Respetaba las obligaciones fiscales impuestas por Roma y por el templo, porque por ahí no estuviera, aunque por ahí no estuviera de acuerdo. No dicen si Pedro pagó o no, pero seguro que lo hizo, pues se lo había pedido su maestro. ¿Cuánto valor tendría 5 gramos de plata hoy? No sé, pero lo voy a averiguar. Oremos. Señor, no siempre aceptamos o estamos de acuerdo con el deber de cumplir nuestras obligaciones fiscales. Sin embargo, el ejemplo de Jesús es para nosotros. Hoy en día, nuestras obligaciones al templo deben ser aplicadas al cuidado de la casa del Señor, no necesariamente para salvar nuestras vidas, sino para solventar los gastos de mantenimiento de las iglesias y sus párrocos. Haznos, Señor, generosos de corazón y atentos a nuestras obligaciones. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.